Imagina un sonido que resuena desde los cielos, tan profundo que el oído humano no puede captarlo, pero que vibra en el espíritu de quienes están atentos. No hay sirenas en las calles, ni titulares en tus redes sociales que lo anuncien. En el reino invisible, los cielos se estremecen, y el Espíritu de Dios susurra un mensaje que pocos están preparados para escuchar. El Rey está más cerca de lo que muchos creen, y la puerta de la oportunidad se está cerrando lentamente. La Escritura nos recuerda en Mateo 25:6 que en la medianoche se escuchó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirlo». Ese grito no fue para el mundo entero, sino para aquellos que ya estaban esperando, para las vírgenes que vigilaban. Sin embargo, la mitad de ellas llegó tarde. Romanos 13:11 nos urge a despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Pero aquí está el misterio: muchos seguirán dormidos, no porque el llamado sea silencioso, sino porque sus corazones no están atentos. Esto no es solo una historia antigua, es una advertencia viva. No se trata solo de tener aceite en la lámpara, se trata de estar preparados para el momento decisivo. La hora de la medianoche está sobre nosotros, y la línea entre los vigilantes y los descuidados se traza en este instante. Joel 2:1 proclama: «Toca la trompeta en Sión, que tiemblen todos los habitantes, porque el día del Señor se acerca». ¿Seguimos temblando ante su presencia, o hemos silenciado esa voz con distracciones, compromisos y demoras? La señal es real, la puerta se está cerrando, y solo aquellos que llevan aceite, solo aquellos cuyos espíritus están despiertos, escucharán el llamado final antes de que el cielo se abra y el tiempo se desvanezca en la eternidad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría no solo transformar tu vida, sino definir si tu lámpara arde cuando el clamor resuene. La trompeta final no llega sin aviso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre avisa antes de actuar. Antes de que suene la trompeta en gloria, su sombra cae sobre la tierra. En 1 Corintios 15:52 leemos: «En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Ese momento será repentino, pero no llega sin preparación divina. La trompeta no suena sin antes susurrar a los vigilantes, sin estremecer el reino espiritual, sin llamar a los hijos de la luz a estar listos. Amós 3:7 revela este patrón: Dios no hace nada sin antes compartir sus planes con sus siervos, los profetas. Antes del sonido final, hay revelación. Los sueños proféticos se encienden, los vigilantes se agitan, y la palabra arde con urgencia. El silencio de los cielos se vuelve un clamor para quienes están sintonizados con el Espíritu. Este principio se repite en las Escrituras. Antes del diluvio, Dios dio 120 años de advertencia. Antes de que Sodoma fuera consumida, el Señor habló con Abraham, y el fuego no cayó hasta que la intercesión se ofreció. Antes de que el ángel de la muerte pasara por Egipto, la sangre fue aplicada en los umbrales. Antes del exilio de Israel, profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel clamaron y advirtieron. Dios nunca actúa sin un aviso, nunca suena la trompeta sin un temblor previo en los cielos. En Éxodo 19:16, cuando el Señor descendió en el Sinaí, hubo truenos, relámpagos y una nube espesa antes de que la trompeta resonara con fuerza. Pero ese sonido no llegó de repente, hubo días de preparación, límites establecidos y consagración. En Apocalipsis 8:1, antes de las 7 trompetas, hay un silencio en el cielo, un silencio lleno de expectativa, como la calma antes de la tormenta. Ese silencio no es vacío, es la pausa sagrada antes de que la voz de Dios rompa el velo. Los ángeles mismos se preparan antes de tocar, porque el sonido es sagrado, y la advertencia está tejida en el aire antes de que el eco final resuene. Isaías 58:1 nos llama a alzar la voz como trompeta, a confrontar el pecado y despertar al pueblo. Antes de que la trompeta final suene, el Espíritu de Dios clama a través de sus siervos, sus sueños, sus advertencias y su intercesión. Jesús mismo enseñó este principio en Lucas 21:25-28, hablando de señales en el sol, la luna y las estrellas, y del temor que embargará a los hombres antes de que el Hijo del Hombre regrese con poder y gloria. Primero vienen las señales, luego el temor, y finalmente la gloria. Las guerras, las naciones en conflicto, el enfriamiento de los corazones, son sombras de la trompeta que se aproxima. En 1 Tesalonicenses 5:2-4, Pablo escribe que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero los fieles no serán sorprendidos, porque no están en tinieblas. Ellos disciernen las señales, sienten el peso del silencio celestial antes del sonido final. La trompeta no es solo un sonido,
es la autoridad de los cielos que divide la historia, despierta a los muertos y transforma a los vivos. Pero mucho antes de que suene esa nota final, su sombra cae sobre la tierra. Ese tiempo ya está aquí. La tensión espiritual crece, las lámparas de los vigilantes deben estar listas, los corazones puros, y el clamor está cerca. Cuando Jesús habló desde el Monte de los Olivos sobre los últimos días, no describió un mundo en caos evidente, sino una sociedad que parece normal. En Mateo 24, 37-39, comparó su venida con los días de Noé, cuando la gente comía, bebía y se casaba, ajena al juicio que se acercaba. No temblaban ante las advertencias, no porque fueran más malvados, sino porque estaban entumecidos. Génesis 6:5 muestra que la maldad era constante, tan normal que ya no sorprendía. La conciencia de esa generación estaba cauterizada, construían, celebraban y se burlaban del profeta que construía un arca en tierra seca. Jesús advirtió que nuestro tiempo sería similar. El pecado no solo ha aumentado, sino que se ha redefinido. Lo que era abominación ahora se llama derecho, y la convicción se ha silenciado por conveniencia. La cultura ya no llora por su rebeldía, la celebra. Pero el peligro mayor no es el pecado evidente, sino la indiferencia. El mundo no se indigna por su decadencia, simplemente se encoge de hombros. Espiritualmente, el arca se construye de nuevo, las advertencias resuenan, pero la gente sigue su vida, distraída. En Lucas 17, 26-30, Jesús amplía esta advertencia, comparando nuestro tiempo con los días de Lot, donde la rutina ocultaba la crisis. La gente no esperaba fuego, sino fiestas. 2 Timoteo 3, 1-5 describe esta generación final, amantes de sí mismos, del placer más que de Dios, con apariencia de piedad pero negando su poder. La indiferencia comienza cuando Dios se vuelve opcional, cuando su palabra es secundaria a la cultura, cuando el arrepentimiento se evita porque incomoda. Noé, predicador de justicia, golpeó cada clavo como un sermón, pero el mundo lo ignoró porque todo parecía normal. Eclesiastés 8:11 advierte que, porque el castigo no llega rápido, los corazones se endurecen para hacer el mal. La paciencia de Dios se confunde con su ausencia, pero su demora es misericordia, una misericordia con límite. En Génesis 6:3, Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Hay una línea que, al cruzarse, sella el destino de una generación, y estamos peligrosamente cerca. Jeremías lloró no solo por el pecado, sino porque su pueblo ya no sabía sonrojarse. En Jeremías 6:15, dice que no sentían vergüenza por sus abominaciones. Hoy, el pecado se celebra, la santidad se burla, y la voz profética se ignora, no por persecución, sino por irrelevancia. La apatía ha reemplazado la urgencia, la distracción ha devorado la devoción. Incluso las vírgenes sabias durmieron, pero tenían aceite. El enemigo no es solo el engaño, es la tibieza, la lenta erosión de la expectativa santa. En Apocalipsis 3:16, Cristo advierte que escupirá a los tibios. Dios no solo pide reconocer el pecado, sino sentir de nuevo, temblar, despertar. Las aguas del diluvio se forman, el fuego se reúne, la trompeta está lista. El mayor peligro no es el pecado en las calles, sino el silencio en el alma. Comparte este mensaje, reflexiona, ora y mantén tu lámpara encendida. Tu preparación importa. Sigue buscando la verdad, y que Dios avive tu espíritu para este tiempo crucial. El arca de Noé no fue solo un refugio físico, fue un símbolo profético de separación, de preparación, de consagración. Solo aquellos que respondieron a tiempo fueron sellados por la mano de Dios. Hoy, ese arca es Cristo, y su llamado es al arrepentimiento. La sombra del juicio se proyecta una vez más, y la pregunta no es si el pecado está presente, sino si alguien está escuchando. La puerta del arca se está cerrando, y el momento para entrar está por terminar. Esto no es una metáfora poética para emocionar el corazón, es una verdad espiritual anclada en la historia profética, un patrón divino que resuena a través de las escrituras y un aviso urgente que retumba en los corredores del cielo. Exige acción inmediata, corta la apatía y llama al alma a despertar del letargo. En Génesis 7:1, Dios llamó a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí en esta generación. Fue un llamado a actuar, no a postergar. Luego, en Génesis 7:16, leemos que el Señor cerró la puerta. Ese acto marcó un cambio monumental, de la misericordia al juicio, de la invitación abierta a la separación divina. No fue Noé quien cerró la puerta, fue la mano de Dios,
mostrando que, una vez llegado el tiempo señalado, ninguna súplica, sacrificio ni arrepentimiento puede abrir lo que Dios ha sellado. Durante más de un siglo, el arca fue un sermón visible. Cada clavo que Noé martillaba era una advertencia, cada viga levantada un clamor al cielo. Pero el mundo siguió indiferente, burlándose del profeta, incrédulo ante la llegada del juicio. Sin embargo, llegó. Llegó rápido, el mismo día que la puerta se cerró. Lucas 17:27 lo confirma. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca, y el diluvio vino y los destruyó a todos. Hasta ese día, hasta ese momento, hasta que el plazo divino pasó, entonces llegaron las aguas, la tormenta, los gritos, pero ya era tarde. Este patrón de una puerta que se cierra no es exclusivo de Noé. Se repite en las Escrituras para advertir a cada generación sobre la irreversibilidad del juicio divino cuando la gracia termina. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, 1-13, 5 eran prudentes y 5 necias. Todas esperaban al esposo, pero solo las preparadas entraron con él. El versículo 10 es claro, las que estaban listas entraron a las bodas, y la puerta se cerró. No era un muro, sino una puerta que estuvo abierta, accesible, extendida con paciencia. Pero llegó un momento en que la preparación no podía fingirse ni apresurarse. El tiempo de prepararse había pasado, y la demora se convirtió en rechazo. Lo que hace esta advertencia tan urgente hoy es que las señales ya no están por venir, ya están aquí. Las naciones están en conflicto, la tierra gime con dolores de parto, el amor de muchos se enfría, la apostasía se extiende como fuego. La verdad ya no es reverenciada, sino ridiculizada. El mensaje del arrepentimiento ha sido reemplazado por una religión que busca comodidad. Como en los días de Noé, la gente sigue comiendo, bebiendo, casándose, construyendo, comprando, ignorando el cambio que se aproxima. Creen que el mañana será como el hoy. Hebreos 3:15 clama con claridad: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando las nubes se junten, sino ahora, mientras la voz aún llama. La puerta representa oportunidad, tiempo y acceso divino. En Apocalipsis 3:7, Cristo es descrito como quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esto no es poesía, es autoridad divina. Cuando cierre la puerta de la gracia, el tiempo cambiará, la trompeta sonará, los cielos se abrirán, y los que dudaron demasiado quedarán fuera, no por falta de invitación, sino por haber postergado. En Lucas 13, 24-25, Jesús advierte: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos buscarán entrar y no podrán, cuando el Señor de la casa se levante y cierre la puerta. La tragedia no es la rebeldía, es la hesitación. Llaman al Señor, pero después de que la puerta se cierra. Golpean, pero ya está sellada, no por ira, sino por justicia. Esta generación camina al borde de ese umbral. El Evangelio aún se predica, pero el mundo se ha vuelto sordo al sonido. Cristo, el arca de refugio, sigue abierto para los cansados, los quebrantados, los pecadores. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cada día acerca la tierra más al clímax profético. La gente planea su futuro, se entrega a vanidades y trata la eternidad como un cuento. No ven las señales porque no las buscan. No sienten la urgencia porque sus sentidos están adormecidos. Romanos 2, 4-5 pregunta: ¿desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te lleva al arrepentimiento? La paciencia de Dios no es pasividad, su demora no es negación, es misericordia con un límite. El juicio está guardado, aún no derramado, pero llegará. Como el diluvio, como el fuego sobre Sodoma, como la caída de Jerusalén, el tiempo señalado vendrá, y la puerta ya no estará abierta. Isaías 55, 6 clama: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cerca. Hay un momento, una ventana, un instante. Cuando pase, lo que estaba cerca se sentirá lejos, lo que se ofrecía será retirado. El cierre de la puerta no es simbólico, es cósmico, el sello final antes de que comience una nueva era. Los que tienen oídos deben actuar ahora, no mañana, no después de vivir a su manera. La puerta se mueve, los goznes del tiempo crujen, el arca está casi llena. El Espíritu clama, los profetas han hablado, y la mano que cerró la puerta en los días de Noé está nuevamente sobre el picaporte. Comparte este mensaje, no te quedes callado. Reflexiona, ora y mantén tu lámpara encendida. Que tu corazón arda por la verdad, y que tu vida sea un testimonio vivo en este tiempo crucial.
La gran apostasía ha comenzado, y no viene del mundo exterior, sino de los altares que una vez fueron consagrados. No son los templos paganos los que han abandonado la verdad, sino las iglesias que han perdido su convicción. Esto no es solo un declive moral, es el cumplimiento de una advertencia bíblica que resuena desde los profetas y apóstoles, desplegándose ahora ante una generación adormecida. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo escribe con solemnidad, que nadie os engañe, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado. Esta apostasía no es un simple desliz cultural, es una rebelión espiritual disfrazada de religiosidad. Es la Iglesia cambiando lo eterno por lo emocional, la santidad por el espectáculo, el Evangelio de Cristo por uno de conveniencia. No es una posibilidad, es una certeza profetizada. En 1 Timoteo 4:1, leemos que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, siguiendo espíritus seductores y enseñanzas de demonios. No pierden la fe, la abandonan. No son engañados por errores evidentes, sino seducidos por enseñanzas que parecen santas, pero están inspiradas por la oscuridad. Hoy, en muchos púlpitos, se sostienen Biblias que ya no se creen. Los sermones evitan la convicción, se adaptan a la cultura, el arrepentimiento se etiqueta como opresión religiosa, el pecado se llama lucha, y la palabra de Dios se reduce a una sugerencia. En 2 Pedro 2:1-2, Pedro advierte que habrá falsos maestros que introducirán herejías destructivas, y muchos seguirán sus caminos, haciendo que la verdad sea mal hablada. Estos maestros no siempre proclaman errores obvios, sino que diluyen la verdad hasta que deja de confrontar. Llenan iglesias, pero vacían el evangelio de su poder. La apostasía se marca por una anestesia espiritual. La gente no grita en rebeldía, duerme en ella. El fuego del altar ha sido reemplazado por efectos de luces, el temor del Señor por los aplausos humanos. Isaías 30:10-11 describe esta actitud. El pueblo pide a los profetas que no hablen cosas duras, sino palabras suaves y halagadoras. Esta generación prefiere la comodidad a la confrontación, la afirmación al arrepentimiento, la inspiración a la instrucción. Los vigilantes en las murallas son silenciados, no por persecución, sino por la demanda popular. Jesús lo vio en Mateo 24:10-12, muchos se escandalizarán, se traicionarán, falsos profetas engañarán, y por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La ofensa se vuelve epidemia, la corrección se rechaza, los predicadores son presionados para no hablar de juicio ni confrontar estilos de vida. Pero Cristo dijo que la verdad sería una espada, no una almohada. A medida que la maldad crece, el amor se enfría, lo que antes inspiraba adoración ahora provoca aburrimiento, lo que antes traía lágrimas ahora genera indiferencia. En 2 Timoteo 4:3-4, se profetiza que llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros que hablen según sus deseos, apartándose de la verdad hacia fábulas. La doctrina ya no se tolera, se evita. La convicción no se recibe, se silencia. La gente no abandona los templos, abandona la verdad mientras sigue en los bancos. Incluso denominaciones enteras ceden, reescribiendo credos, abandonando la santidad por la inclusión, limpiando la cruz de su poder. Hebreos 10:29 advierte sobre aquellos que pisotean al Hijo de Dios y consideran la sangre del pacto como algo común. La apostasía no siempre es hostil, es gradual, una erosión de lo sagrado, una normalización de lo impensable. En Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, rica y autosuficiente, es repugnante para Cristo. Dice que es rica, pero está desnuda, ciega y miserable. Es una iglesia que lo tiene todo menos lo único que importa, la presencia de Dios. Jesús está fuera, tocando a la puerta de su propia iglesia. Esa es la esencia de la apostasía, Cristo excluido, la verdad reemplazada por tendencias, la eternidad cambiada por entretenimiento. Pero aún en este declive, Dios tiene un remanente. Malachi 3:16 habla de un grupo fiel que teme al Señor y se reúne para hablar de Él, y un libro de memoria se escribe ante Él. Hay quienes lloran por el compromiso, arden con la verdad, llevan aceite en sus lámparas, y sus nombres están inscritos en el cielo. A ese remanente, Hebreos 10:23-25 exhorta, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto vemos que el día se acerca. Ese día no está lejos. La gran decepción ha comenzado, pero el remanente no debe retroceder. El Evangelio no debe diluirse, la verdad no debe silenciarse. En 2 Tesalonicenses 2:10, se advierte que quienes no aman la verdad serán entregados a un engaño poderoso,
no porque Dios quiera su caída, sino porque endurecieron sus corazones. La verdad que oyeron se volvió indiferente, y al final, creerán una mentira. Por eso, los vigilantes deben gritar, la palabra debe predicarse sin cortes ni vergüenza. El tiempo de hambre espiritual ha llegado, no de pan, sino de escuchar la palabra del Señor, como dice Amós 8:11. Solo los anclados en la voz del pastor permanecerán firmes. Comparte este mensaje con urgencia, ora, reflexiona y mantén tu lámpara ardiendo. Que tu vida sea un faro en esta hora crucial, y que tu corazón permanezca despierto para la verdad. En medio de la apostasía, Dios está purificando a una novia sin mancha, lavada en la sangre, arraigada en la palabra y encendida con fuego santo. Los que perseveren hasta el fin serán salvos, los que mantengan sus lámparas llenas de aceite estarán listos cuando el esposo llegue. Un clamor celestial resuena, no a través del caos terrenal, sino en la voz santa del Espíritu de Dios. Es el eco de los pasos del Rey que se acercan, el temblor que señala el paso de la misericordia al juicio, un llamado que atraviesa el velo entre el cielo y la tierra. Solo los despiertos, los vigilantes, los prudentes, pueden sentir la urgencia espiritual que ahora sacude los cielos. Las palabras de Jesús en Mateo 25:13 no son una historia del pasado, son una profecía que se cumple hoy. El reino de los cielos es como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para salir al encuentro del esposo. Todas esperaban, todas llevaban lámparas, todas comenzaron el camino. Pero la diferencia entre las prudentes y las necias no estaba en su apariencia, sino en su preparación. Las prudentes llevaron aceite, las necias asumieron que su llama duraría. Cuando el clamor de medianoche llegó, súbito y sin aviso, no bastó con estar cerca de las demás, ni con parecer listas. Solo las prudentes estaban preparadas. El clamor suena ahora, no con pánico, sino con precisión. Romanos 13:11 proclama, sabiendo el tiempo, que es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esto no es poesía, es profecía. La hora está avanzada, la paciencia de Dios se acerca a su fin señalado. Los temblores en la tierra, el desmoronamiento de las naciones, la apostasía en la iglesia y el aumento de la maldad no son eventos aislados, son los pasos de la profecía cumpliéndose, las señales de la hora final. En el mundo natural, las alarmas interrumpen, no halagan, no susurran, rompen la comodidad, despiertan del sueño. Pero el clamor celestial es único, no estalla en volumen, sino que resuena en el espíritu de los sintonizados con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:4-6, se nos dice que los creyentes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón, por lo que debemos velar y ser sobrios. La llamada es a la claridad espiritual, a la alerta santa. Las vírgenes prudentes escuchan el sonido, no porque sean mejores, sino porque están despiertas. Las necias no son malvadas, no son incrédulas, solo están desprevenidas. Creyeron que tenían más tiempo, asumieron que la puerta siempre estaría abierta. Pero Mateo 25:10 declara, el esposo vino, y las que estaban listas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Ese cierre marca el límite final. Ninguna oración, esfuerzo o arrepentimiento podrá abrirla después. Por eso el clamor resuena, porque la misericordia aún permanece, pero el tiempo se agota. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Esto no es un llamado a los incrédulos, es una súplica a la iglesia dormida, distraída, tibia, que ha silenciado la voz de la convicción. Él toca, no con violencia, sino con dolor. Su llamado es el clamor, y solo los que tienen oídos para escuchar responderán antes de que la noche caiga por completo. Joel 2:1 ordena, toca la trompeta en Sión, suena la alarma en mi santo monte. Esta trompeta no suena para el mundo, sino para el pueblo de Dios. Es una advertencia para los complacientes, los indiferentes, los cómodos. Es una interrupción divina que llama a la iglesia al arrepentimiento, a la reverencia, a la preparación. El sonido de Joel trajo oscuridad, temblor y el día del Señor. Así también, este clamor actual es el preludio del sacudimiento final. Las vírgenes prudentes se distinguen por su urgencia, discernimiento y obediencia. No duermen ante la profecía, no ignoran las señales, no se burlan de las advertencias. Llevan aceite porque han caminado en intimidad con Dios, han pagado el precio del sacrificio. Su llama no es prestada, su luz no es temporal, su obediencia no depende de la multitud. Malachi 3:16-18 describe a estos fieles, los que temen al Señor hablan entre sí, y un libro de memoria se escribe ante él.
El cielo registra los nombres de los que tiemblan ante su palabra. Las necias no son malas, están vacías. No tienen aceite porque nunca priorizaron la presencia de Dios. Estaban cerca de las prudentes, pero no eran prudentes. Querían los beneficios del reino sin la carga de la preparación. Cuando llegó el clamor, buscaron aceite desesperadamente, pero no se puede transferir. El aceite es el fruto de la intimidad personal con Dios. Corrieron a buscarlo, pero el momento de la misericordia había pasado. Golpearon la puerta, pero estaba sellada. En Mateo 25:12, se pronuncian las palabras más estremecedoras: de cierto os digo, no os conozco. Las prudentes no solo escucharon sermones, respondieron. No solo estudiaron profecía, vivieron a su luz. Su preparación no se basó en miedo, sino en amor, no en pánico, sino en anhelo. Lucas 21:36 ordena: velad y orad siempre, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Velar es activo, es orar, discernir, ser intencional. Las prudentes no esperan que otros las despierten, se mantienen encendidas. Comparte esta verdad con pasión, ora con fervor, y mantén tu lámpara lista. Que tu vida refleje la urgencia de esta hora, y que tu corazón arda por la venida del Rey. Estamos en un momento único, un tiempo anunciado por profetas, confirmado por apóstoles y sellado por el temblor del Espíritu. Las advertencias no están para condenar, sino para despertar. El clamor no busca atemorizar, sino preparar. El Rey está más cerca de lo que imaginamos, la puerta aún está abierta, pero la hora es tardía, y el cielo hace sonar su alarma. Hebreos 10:37 declara: porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora es el momento de regresar, de arrepentirse, de velar y orar. Los prudentes brillarán en la oscuridad, los preparados serán levantados en gloria, y los que escuchen su voz hoy se regocijarán cuando la trompeta suene. Joel 2:12-13 nos llama: ahora, pues, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, volved al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente. Que cada mensaje que escuches no sea solo una revelación, sino una transformación. No demores, no te dejes llevar por la corriente, no esperes a que el mundo confirme lo que el cielo ya ha declarado. Mantén tu lámpara encendida, tu aceite lleno, tus ojos fijos en el horizonte. Porque el Rey viene, no en cuentos, sino en poder. No eres solo un oyente, eres un buscador, y quien busca encuentra. Que el Señor te bendiga, abra tus ojos a verdades más profundas, y marque tu vida con valentía, santidad y el gozo que solo viene del cielo. Que tu corazón sea sensible a su voz, tu mente aguda en el discernimiento, tus manos firmes en la obra, y tu espíritu inquebrantable en esta hora final. Ve con valentía, camina en la luz, y recuerda que quien prometió es fiel. Como dice Apocalipsis 3:11, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Tu aceite es más importante que nunca. La preparación no es una opción, es una necesidad. En los días de Noé, la construcción del arca fue un acto profético que duró más de un siglo. Cada golpe de martillo era un mensaje, cada viga un llamado al arrepentimiento. Pero el mundo siguió adelante, ajeno a la advertencia, confiado en la aparente calma. La paciencia de Dios fue malinterpretada como ausencia, y su silencio como aprobación. Pero cuando la puerta se cerró, el tiempo de la misericordia terminó, y el juicio llegó sin demora. Hoy, el mundo vive bajo la misma ilusión. Las señales están por todas partes: conflictos globales, desastres naturales, corazones que se enfrían, y una iglesia que a menudo prefiere la comodidad a la verdad. Pero como en los días de Noé, la puerta sigue abierta, por ahora. Cristo, el arca de salvación, llama a todos a entrar, a arrepentirse, a prepararse. Pero el tiempo se acorta, y la mano de Dios está lista para cerrar la puerta una vez más. En Mateo 24:42-44, Jesús nos exhorta: velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Esta no es una sugerencia, es un mandato. Velar significa vivir con intención, con los ojos abiertos a las señales, con el corazón alineado con el Espíritu. No se trata de predecir fechas, sino de vivir cada día como si fuera el último. La parábola de las vírgenes nos enseña que la preparación no se improvisa. Las necias tenían lámparas, pero no aceite. Creyeron que podían confiar en la preparación de otros, pero el aceite de la intimidad con Dios es personal, no se presta. Cuando el clamor sonó, fue demasiado tarde para buscarlo.
La puerta se cerró, y sus súplicas no fueron suficientes. Hoy, el mundo está lleno de lámparas vacías, de religiosidad sin poder, de apariencia sin sustancia. Pero el remanente, los prudentes, los que buscan a Dios en lo secreto, mantienen sus lámparas llenas. No se conforman con la rutina, no se distraen con el ruido del mundo, no se duermen en la comodidad. Su vida es un testimonio de urgencia, de fe activa, de amor por la verdad. En 1 Pedro 4:7, se nos dice, el fin de todas las cosas se ha acercado, sed, pues, sobrios, y velad en oración. La sobriedad espiritual no es solo evitar el pecado, es vivir con un propósito eterno, con la mirada fija en el regreso del Rey. La iglesia de hoy enfrenta una tentación peligrosa, la tibieza. En Apocalipsis 3, 15-16, Cristo reprende a la Odisea por ser ni fría ni caliente, y advierte que los escupirá de su boca. La tibieza no es solo falta de fe, es falta de pasión, de compromiso, de urgencia. Es la iglesia que tiene todo menos a Cristo, que está llena de actividad pero vacía de su presencia. Sin embargo, incluso en esta hora, hay un remanente que no se doblega, que no se conforma, que arde con el fuego del Espíritu. Estos son los que Malachi describe, los que temen al Señor y cuyos nombres están escritos en el libro de la memoria. Son los que oran, los que claman, los que viven para la gloria de Dios. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan despertar, ora con fervor, y vive con la urgencia de esta hora. Que tu lámpara brille, que tu vida proclame la verdad, y que tu corazón esté listo para el regreso del Rey. El clamor celestial no es un sonido que todos puedan captar, es una vibración que resuena en el espíritu de los que están despiertos. Es la voz del Espíritu llamando a la novia a prepararse, el eco de los pasos del Rey que se acercan. En esta hora, la diferencia entre los prudentes y los necios no es la fe que profesan, sino la vida que viven. Las vírgenes prudentes no solo esperaban al esposo, actuaban en consecuencia. Sus lámparas estaban llenas porque priorizaban la presencia de Dios, porque pagaban el precio de la obediencia, porque no confiaban en la demora. Las necias, en cambio, asumieron que el tiempo siempre estaría de su lado. Cuando el clamor sonó, sus lámparas vacías revelaron su descuido. Hoy, el mundo está lleno de lámparas que parecen encendidas pero están apagadas, de corazones que profesan fe pero carecen de intimidad con Dios. La preparación no es un evento, es un estilo de vida. En Lucas 12, 35-37, Jesús dice, estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, halle velando. Los prudentes no solo esperan, viven listos. No se distraen con las promesas vacías del mundo, no se adormecen con la comodidad, no se conforman con una religión sin poder. Sus corazones arden, sus espíritus escuchan, sus vidas reflejan la urgencia del cielo. El clamor que suena hoy es una misericordia, es el Espíritu advirtiendo, convocando, despertando. Es el eco de Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu ya está llamando, y la novia, los despiertos, los prudentes, hacen eco de ese llamado. Pero solo aquellos con oídos afinados por la obediencia, con corazones purificados por el fuego, con lámparas llenas de aceite, se levantarán para recibirlo. El tiempo de las excusas ha terminado, la temporada de la demora se desvanece, y los días de acceso garantizado dan paso a la rendición de cuentas divina. Los prudentes no solo escuchan, actúan. No solo creen en la venida del Rey, viven para ella. Su fe no es pasiva, es activa, no es teórica, es práctica. En Mateo 24, 45-46, Jesús pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, halle haciendo así. La fidelidad se mide en la acción, en la preparación constante, en la obediencia diaria. El mundo puede burlarse, la iglesia puede adormecerse, pero el remanente permanece alerta, con las lámparas encendidas, los corazones ardientes, los espíritus atentos. La alarma celestial no es solo para hoy, es para la eternidad. Solo los que estén listos ahora entrarán cuando el Rey llegue. En esta hora, las señales son innegables, el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor, la apostasía que se extiende, la verdad que se ridiculiza. Pero en medio de esta oscuridad, Dios está levantando a un pueblo que no se doblega, que no se conforma, que no se distrae. Son los que oran en lo secreto, los que buscan la santidad, los que llevan la cruz con gozo. Son los que Hebreos 12, 1-2 describe, corriendo con paciencia la carrera,
con los ojos puestos en Jesús. No se desvían por las distracciones del mundo, no se cansan por las demoras, no se desalientan por la oposición. Su esperanza es firme, su fe es viva, su preparación es constante. El mensaje de esta hora no es para condenar, sino para despertar. No es para atemorizar, sino para preparar. El Rey está cerca, la puerta aún está abierta, pero el reloj del cielo no se detiene. Cada día, cada hora, cada momento nos acerca al clímax de la historia. En 2 Pedro 3:9, leemos que el Señor no tarda, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero esa paciencia tiene un límite, y cuando la puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. Ahora es el momento de escuchar, de arrepentirse, de llenar la lámpara con el aceite de la presencia de Dios. No esperes a que las señales sean más evidentes, no confíes en la demora, no ignores el clamor. En Isaías 55:7, se nos exhorta, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia. La misericordia está disponible ahora, pero no para siempre. La preparación no es opcional, es urgente. La vida del prudente no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. No se trata de conocer la profecía, sino de vivirla. No se trata de esperar al Rey, sino de estar listo para él. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar, ora con pasión, vive con propósito. Que tu lámpara esté llena, que tu vida sea un reflejo de la verdad, que tu corazón arda por la venida del Rey. No eres solo un oyente, eres un testigo de esta hora profética. Que tu vida proclame la urgencia del cielo, que tu voz sea un eco del clamor divino, que tu preparación sea un testimonio de tu amor por Cristo. Ve con valentía, camina en la luz, y mantén firme tu fe, porque el que prometió es fiel, y su venida está cerca. Prepárate, porque el Rey viene, y su gloria transformará todo.